Más adelante en KTVB en español, ayer miembros de la comunidad celebraron la apertura de un nuevo recurso para la comunidad hispana y latina. Le contamos más enseguida. Y tenemos un clima mixto para concluir la semana laboral, pero más bien en camino este fin de semana. Esos detalles adelante. Y en Fruitland hay una posibilidad de que los maestros tengan armas ocultas en el futuro. Esos detalles más adelante. KTVB en español comienza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez y la demanda que está en contra de las leyes de aborto en Idaho continúa. Ayer fue el tercer día de testimonios. Y Brenda, la demanda busca agregar y aclarar excepciones médicas en la ley. El Centro de Derechos Reproductivos también demanda en nombre de 2 médicos, expacientes y una organización médica local. Ayer 4 médicos testificaron, incluyendo Duncan Harmon, quien testificó sobre un paciente que tuvo que ser trasladado fuera del estado debido a lo que dicen que es la falta de claridad en la ley. Durante la interrogación, el estado cuestionó la validez del paciente, lo que hizo presentar preocupaciones de los demandantes en relación con HIPAA. El tribunal fue vacío para escuchar el testimonio sobre ese paciente. Y al final del día, el juez dijo que este juicio se continuará el próximo martes. Y 2 hombres acusados de asesinar a un hombre del condado de Nez Perce enfrentan la pena de muerte. En agosto, los abogados del estado anunciaron que Skylar Mead enfrentaría la pena de muerte y ahora dicen que han agregado esa opción para Nicholas Umfenauer, quien supuestamente ayudó a Mead a escapar. La policía dice que Mead y Umfenauer mataron a James Money, de 83 años, en el norte de Idaho. Después de que Mead escapó la custodia estatal en marzo, mientras estaba siendo trasladado al hospital de Boise, Mead y Umfenauer ya están cumpliendo su sentencia de por vida y el juicio de Mead está programado para el febrero. Mientras tanto, Umfenauer regresará a la corte el 12 de diciembre. También un hombre de Meridian fue condenado a 10 años de prisión en una prisión federal por robar información personal de más de 132,000 personas. La Fiscalía de Estados Unidos dice que Robert Purbeck hackeó los servicios de una clínica médica de Georgia, del Departamento de Policía de Georgia y al menos de otras 17 víctimas en todos los Estados Unidos para robar información personal. También trató de extorsionar a un ortodoncista de Florida para que le pagase en Bitcoin, amenazándole con venderle los historiales de los pacientes a la información personal del hijo del ortodoncista. El FBI registró la casa de Purbeck en Meridian y encontró computadoras que tenían toda la información robada. Purbeck fue sentenciado a 10 años de prisión y a 3 años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar más de $1 millón en restauraciones a sus víctimas. Y la seguridad escolar es una preocupación creciente en todo el país. En Idaho, algunos distritos escolares ya permiten que algunos de sus personales porten armas ocultas en los terrenos de las escuelas. El distrito escolar de Fruitland es el último distrito que considera que permitan el personal portar esas armas ocultas. El distrito envió un correo electrónico a los padres el miércoles pidiendo su opinión sobre la idea de que el personal escolar porte armas. El superintendente Stoney Winston dice que quieren iniciar esa conversación. Si se presenta una propuesta, la junta directiva del distrito escolar de Fruitland tomará esa decisión. Y los estudiantes de Marsing pronto verán más recursos para apoyar su salud mental y prevenir el consumo de sustancias. El director del Distrito del Suroeste, o en sus siglas en inglés, Southwest District Health, está dando al Distrito Escolar de Marsing $30,000 para apoyar proyectos impulsados por la comunidad, como la Iniciativa Regional de las Comunidades para la Juventud del Suroeste de Idaho. Esta subvención proviene del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Para terminar la semana laboral, hemos visto que esos vientos han empezado a incrementarse y vamos a ver que ciertas áreas en el Valle Mágico en específico que van a ver aumentar esos niveles de nieve y lluvia que van a continuar por la noche entrando al sábado. Pero ya tenemos un sistema alto que va a entrar, que nos va a traer más sol, va a aclarar las nubes y también va a traer posibilidad de sequedad antes de que venga otro sistema tarde el sábado y empiece a comenzar a traer lluvia empezando el domingo por la mañana, y eso empieza a continuar mientras llegamos al lunes. O viendo adelante aquí al modelo a futuro, estamos viendo al sábado como entre las 11:50 casi llegando a las 12 de la tarde. Todo se ve que está seco, no hay mucha actividad, se ve que hay unas nubes en el este de Idaho, pero no se ve más en el radar. Pero ya que vamos avanzando, llegando al sábado por la tarde, vamos a ver que esas brisas van a incrementar. Ya vemos unas señales aquí llegando el domingo por la mañana que se ven esa nieve que empieza a entrarse a lugares como Ontario, lugares en las montañas como McCall, y poco a poco van entrando. Y si notan, ven que esa nieve es posible que caigan hasta niveles aquí en los valles. O es posible que el Valle de Tesoro pueda ver eso mientras lleguemos y vayamos aumentando el día y lleguemos hacia el domingo pasando el lunes. Aquí viendo el pronóstico extendido vamos a ver que esas temperaturas bajan hasta el lunes, y también es posible que veamos nieve caer, aunque no se va a acumular, pero sí es posible que veamos eso el lunes por la mañana, y eso va a continuar a empezarse a secar mientras lleguemos el martes, miércoles y jueves. Pero esas temperaturas siguen bien heladas por la mañana en los bajos 20 y también por la tarde en los medios 40. Los beneficios que esta organización traerá para la comunidad hispana mexicana aquí en Nampa. Ese fue Gerardo Hiera, jefe del Consulado de México de Idaho, celebrando otro recurso hispano y latino en el estado de Idaho, la Fundación Hispana de Idaho. La ceremonia de cortar la cinta se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Hispano de Idaho. Mari Ramos, fundadora de la fundación, está contenta por lo que tienen para ofrecer a la comunidad y también están emocionadas para lo que espera en el futuro. Hemos estado trabajando y hablando mucho de porque todo este trabajo que estamos haciendo aquí lo queremos traer a todo el estado de Idaho para que cualquier persona, no importa que sean de un ranchito chiquito que 15 personas o que sean de una ciudad o que tengan poquito o que tengan mucho, que puedan realizar sus sueños. La Fundación Hispana de Idaho está ubicada en el Centro Cultural Hispano de Idaho en Nampa. Puedes encontrar más información sobre cómo pueden ayudarte a ti, a tu negocio o a cualquier otra cosa en su sitio web. Y Brenda, este fin de semana una empresa de Caldwell está recaudando dinero para compartir alimentos para el Día de Acción de Gracia para las familias que sí necesitan de esa comida. Sí, ese dinero se recaudará comprando un boleto de rifa de $5 con la posibilidad de ganar zapatos, un televisor o una canasta de regalitos. Wow. Y si echas un vistazo, a la pantalla, podrás ver dónde puedes comprar un boleto de rifa para apoyar esta recaudación de fondos. Las ubicaciones están en Nampa y en Caldwell, en los negocios de Karcher Metalworks, Exclusive Quality Tint y Lace Up. Y si necesita ayuda para comprar alimentos para el Día de Acción de Gracias, puede recoger una bolsa de alimentos este domingo a las 12 de la tarde en Exclusive Quality Tint, esa es la tienda, y esta está ubicada en Caldwell. La comida se irá rápido, lleguen temprano. Y si ya estás listo para el espíritu navideño, ya está pasando, yo ya estoy esperando ese tiempo, y estás pensando en comprar un árbol de Navidad. Bueno, el Bosque Nacional de Payette ahora está vendiendo sus permisos para árboles de Navidad. Puedes comprarlos en línea o en la oficina del Servicio Forestal a partir del 25 de noviembre. Los permisos son válidos desde el 23 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Payette Forest les quiere recordar a la comunidad que vayan a comprar los permisos de otros bosques y no están permitidos para usar ese mismo permiso en el bosque de Payette. Para obtener ese permiso, solo visite el sitio web de recreation.gov.
Y mientras tanto, la ciudad de Caldwell acaba de anunciar cuándo es su mágico árbol musical de Navidad. Ese es un evento que van a tener ahí en Caldwell y será el 22 de noviembre, el próximo viernes. Habrá muchas luces y música. Este evento será gratuito para todos. Otra vez, es el inicio de las luces de árbol. Será el 22 de noviembre a las 7 p.m. en el centro de Caldwell. Y puedes visitar nuestro sitio web ktvb.com/español para ver más información sobre eso. Y mira, yo ya he estado tan más lista para estas festividades que vienen. Desde que empezamos el año ya estabas hablando de que poner el árbol y hay que sacar los regalos y que ya Navidad empieza y ni habíamos pasado el verano. Ya también todavía temprano, pero yo creo que ya ahorita que hemos visto un poco de nieve, como que me estoy sintiendo un poco más en ese espíritu navideño. So ya estás a este lado, un poquito más. Un poquito más, me falta poquito, porque normalmente se ve que esos árboles se encienden ya para el 20, ya pasando las festividades de Acción de Gracias, pero estoy contento ya que veo las luces en Caldwell, se ve que ya tienen para ir a patinar y yo ya estoy lista, yo estoy tan más feliz para que ya lleguen las fiestas. Bueno, para más noticias en español y todo lo que necesitas saber para la semana, el fin de semana, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.